Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante en el programa vamos a estar con Martín Fernández, un experto en seguridad informática de la empresa Bafirma. Están pululando las estafas por internet. Vamos a estar hablando con él más adelante. También vamos a estar con Ricardo Galarza. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, vamos a estar hablando con Ricardo de la muerte del presidente iraní en un accidente aéreo y del requerimiento de la Corte Penal Internacional sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu. Pero hablando de temas internacionales, en este primer bloque y en el próximo tenemos el gusto de contar con el secretario general de la LADI, el ex canciller Sergio Abreu. Sergio, gracias por estar. Gracias, Gabriel, un gusto, Ricardo, estar con ustedes. Mío. ¿Cuáles los principales temas que tiene la LADI hoy sobre la mesa en agenda? Bueno, es la integración que se dice, la integración económica y comercial, que es un viejo, vamos a decir, planteamiento y discurso latinoamericano que tiene cierta ausencia de contenido real. Hoy el mundo ha cambiado, obviamente, hay una gran competencia con la nueva presencia de China a nivel comercial, primer exportador de bienes del mundo, tercero de servicios, principal socio de casi todos los países de América del Sur en particular, sin preferencias, sin ningún tipo de tratado. Entonces, mi preocupación, la preocupación que tenemos en la LADI es cómo nosotros logramos a través del comercio una mayor integración e inclusión social en el continente más desigual del planeta. Tenemos 172 millones de pobres, 600, y de los 170, 70 son bajo el nivel de pobreza. Ahora, Sergio, las cuestiones políticas complican las cuestiones comerciales. Sí, notoriamente, pero juegan tres cosas que para mí lo estoy tratando de elaborar. Una cosa es la geografía. La geografía es la madre de la historia. Es decir, la posición de México cerca de Estados Unidos no es lo mismo que la posición de Uruguay o de Brasil en América del Sur. Y esa geografía tiene una enorme proximidad, donde obviamente México tiene zona de libre comercio con Estados Unidos, que ahora la profundizó muy importante, más del 90% tiene el comercio, y tiene además con la Unión Europea. En el caso de la geografía del sur, por decirlo así, Brasil y Argentina, de alguna manera son las economías más importantes, pero en esa geografía la asimetría económica juega mucho. ¿Por qué? Porque los países más pequeños, el caso del Paraguay y el Uruguay, que han ingresado en el Mercosur, tienen que estar sobreviviendo, en el buen sentido, digo, todo lo que es ese entendimiento de Brasil y Argentina, en lo que yo le llamo en un libro que escribí, La vieja trenza. Una trenza porteño-lusitana, por decir así, que tiene una proyección geopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que en esto terminamos con que uno analiza el comercio intrarregional, que es apenas del 11%, frente al 60% de Europa, de toda la región, ¿no? Y frente a Asia, el 60%, y uno dice el 60%, y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Si no hay inversión, no hay comercio. Si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay paz social. Y esa geografía, la estrategia, que es el gran tema, el pensamiento estratégico, que hoy está comprometido porque todas las estrategias y las proyecciones de los países son de corto plazo. Es la elección, la reelección, el enfrentamiento ahora tan radicalizado entre amigo y enemigo, aunque sean en democracia. Nadie está pensando en los 20, 25 años y en la nueva expansión de la brecha productiva, la productividad, la brecha digital, que es una gran revolución en materia de informática y producción y telecomunicaciones, y la brecha social. Y entonces ahí digo, pero ¿cómo
podemos hacer para superar este tema de la asimetría por un lado, de las asimetrías entre las economías, porque los liderazgos necesitan pagar costos. Entonces, Pero Sergio, sí. cuando hablas de la geografía, ¿no? Uno dice, bueno, estamos estratégicamente entre medio de dos gigantes, pero a la vez son dos gigantes muy proteccionistas. Ahí está el tema. Ahí nos complica la geografía. Nos complica enormemente porque en realidad somos de los países más proteccionistas. Pero además hoy, fíjate qué interesante esto, los dos países, en particular Brasil, el principal socio comercial de Brasil es China. Sin preferencia y sin ningún tipo de negociación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar? Es tratar de desarrollar en un proceso de integración que los países más pequeños también vayan acompañando. No es que no lo haga, pero tampoco hoy existe esa visión conjunta de Brasil y Argentina, que aunque están condenados a entenderse, hoy tienen dificultades como tienen por la inserción de un tema ideológico y de otro tema mucho más grave que es el nuevo principio de la no intervención, que antes era un principio muy sagrado. Hoy los primeros, y digo en general, los primeros que lo violan son los presidentes. Aguantame un segundito, Ricardo. El otro día me dijiste eso. Se viola de manera reiterada el principio de no intervención. ¿Por qué y cómo? Porque hay estrategias diferentes y ponerle que haya ideologías. Porque cuando empieza en Latinoamérica en términos, digamos, institucionales no existe. Existe en varias regiones. Una cosa es México, otra Centroamérica, el Caribe y otra cosa es Sudamérica. Entonces ahí es donde empiezan los discursos donde los presidentes en general, muchos, no todos, utilizan el adjetivo, descalifican, insultan, pero después de eso, ¿cómo bajamos? Para un entendimiento de carácter político, comercial o lo que fuere. Es muy difícil, porque los adjetivos, como me decía el profesor Pibel Devoto, cuando era muy joven, me decía, utilice más sustantivos que adjetivos. Los adjetivos son irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En esta irreversibilidad de no intervención, porque además le dice fulano tal cosa, tal país tal otra, y empiezan a tener ese tipo de enfrentamientos, retiran un embajador. Sí, se ha perdido una cierta lógica diplomática que imperó durante muchos años y ahora parece que eso ya no se respeta, ¿no? Y el principio de no intervención es de origen uruguayo, de 1965 con la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo, que después se incorporó como principio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No intervenir o autodeterminación. Cada uno tiene que tener lo suyo adentro. Lo demás, ¿cómo es posible que uno le diga? Y ahí hay nacionalismos, respuestas violentas o todo lo que fuere que termina ¿con qué? Con que el comercio, que es el único que ayuda a las 24 millones de pymes que hay en América Latina, de las cuales 60% es el empleo formal, esas 24 solo exportan en el ámbito de la integración un 3% de ellas, ¿no? Termina pagando el comercio de la cuestión política. Ahí está. Ricardo. Muy bien. Interesante. El tema del principio de no intervención, después si quiere podemos volver sobre eso, que hay un par de preguntitas que me gustaría hacerle. ¿Cómo no? Porque ha cambiado un poco el tema filosóficamente en la región. Ahora Estados Unidos está más en la perspectiva del orden internacional basado en reglas, y el principio de no intervención como que ya no importa tanto a partir de la Carta Democrática de la OEA. Pero bueno, es otro tema. Lo que le quería preguntar puntualmente del Uruguay, y usted que fue canciller, tiene muchos elementos de juicio para eso, es que ahora, como decía Gabriel, estamos entre estos dos gigantes acá a nivel regional. Ahora tenemos a Lula en Brasil y a Milei en Argentina, ¿no es cierto? De signo opuesto. Hasta hace poco tuvimos al revés, ¿no es cierto? Era Bolsonaro en Brasil y el kirchnerismo gobernando en Argentina. No nos fue bien con esa fórmula porque el proteccionismo de ellos siguió, no importando el signo político. Ahora nos va a ir mejor, nos puede ir mejor. ¿Estamos en una mejor posición o estamos en una peor posición? Es muy difícil porque incluso nosotros tuvimos, en el caso del Uruguay, lo digo como dato histórico, que ahí teniendo cierta afinidad hasta ideológica con el gobierno argentino, se nos bloquearon los puentes durante 4 años. Es decir,
¿Qué viene aquella famosa, los países no tienen intereses, no tienen amigos, tienen intereses permanentes? Lo de Brasil y Argentina en el Mercosur, lo que nos mantiene, a mí me preocupa la ausencia. Porque, por ejemplo, zonas de libre comercio con Estados Unidos, con Europa y ahora con China, tienen muchos países. Entonces, Estados Unidos, México, todo Centroamérica, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, hace tiempo. Después tienen zona de libre comercio con la Unión Europea. Y ahora hay 4 que tienen zona de libre comercio con China: Costa Rica, Ecuador, Perú y Chile. ¿Qué quiere decir eso? Una fuga del tema comercial que no tiene prioridades dentro de la región. ¿Y quién es el único bloque que no tiene ningún acuerdo con nada? Más allá del acuerdo con India. Y es Mercosur, que no podemos cerrar el acuerdo con la Unión Europea, ni tampoco el tema eventualmente de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de aislamiento nos va creando a todos, pero sobre todo a los países chicos, porque como se decía muy bien, no recuerdo quién decía, el ser uruguayo o paraguayo no es una condición, es una profesión. Porque uno tiene que sobrevivir entre lo que es la asimetría que pasa en muchos lados, ¿no? De tanto que nos quieren, cuando que nos abrazan, nos ponen al borde del paro respiratorio. ¿Y es imaginable pensar en irnos del Mercosur? No, no, porque nadie se puede mudar. Somos hijos de la región. Lo que sí tenemos, el tema más, yo te diría que más de la unión aduanera, todo eso. Por eso, cambiar de estatus. De estatus tendríamos que sincerar el Mercosur. La unión aduanera no existe, porque tiene un arancel externo que es el doble del promedio global, como decías tú, por el proteccionismo, perforado de todo punto de vista, y se paga 2 o 3 veces porque en realidad ni siquiera se paga una sola aduana. Pero lo que tenemos que ver es la zona de libre comercio, que tampoco la tenemos. Pero ¿cuál es el principal problema yo diría hasta instrumental? Las fronteras. Uno no puede tener un proceso de integración donde un camión pase 2 o 3 días, que eso es generalizado. No tenemos certificados digitales de origen, que son una cosa muy importante para poder. No tenemos unificadas las aduanas, las buses que le llaman. Entonces todo eso desalienta al pequeño y mediano empresario en la región y sobre todo a los grandes territorios de los países grandes como Argentina y Brasil. Nosotros somos otro tipo de expresión. Ahí es donde está el problema. Es decir, todos los, vamos a decir una palabra discurso, no, todas las expresiones de la integración naufragan con la lentitud burocrática que se enfrenta a la liebre digital. En el tema logístico sobre todo. Entonces cuando uno ve todo eso dice, bueno, un ejemplo. El otro día estuve en Perú. Perú tiene 70% de empleo informal. Es decir, no tienen derecho a casi nada. Igual puede ser la construcción del puerto de Chancay. ¿Quién lo construye? China. 3.000 millones de dólares. Lo está terminando este año. El puerto más importante de América Latina. Dice, bueno, ¿y para qué? Y para hacer todo el transporte marítimo, todo lo malo, que es la continuación de la famosa ruta de la seda, que la está mirando norte-norte. Y entonces, ¿cómo llegamos nosotros? Y los corredores pacíficos que le llaman, pero vamos muy lento. Y aunque lo construyamos, los nacionalismos tan extraños empiezan a decir, en esta frontera no pasa esto, no pasa lo otro. Como digo yo a veces en broma, el camionero tiene pie plano, y entonces dice, bueno, y todo esto es la pérdida de la competitividad. A ver cómo puedo explicar. Hoy están de moda los puertos digitales y los puertos inteligentes, que va a ser este puerto así. Bueno, tenemos una cantidad de puertos europeos. Es decir, que el camión o el ferrocarril o el transporte está administrado digitalmente para tratar de vincular la llegada y la salida, con acá el famoso dicho que conocemos desde niños, barco parado no gana flete. Pero hoy la competitividad quiere decir, si yo produzco algo que me demanda China, carne o lo que fuere, pero el costo por el transporte
se aumenta de forma tal que el precio termina siendo otro, la competitividad de ese producto se pierde con otros. Una más antes de ir a la tanda. Ya es un sueño el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Sí, lo firmé yo hace 28 años. Hay que olvidarse. Olvídate porque además en la Unión Europea, fíjate que son 3 capítulos: capítulo política, comercio y cooperación. Pero está el tema agrícola, que es el centro. Claro. Cuando se firmó el GATT, el artículo 20, que lo firmaba el otro día cuando vino la presidenta, la primera mujer presidenta de la Organización Mundial de Comercio, una señora muy fuerte, muy capaz. Yo le decía, pero mire que hace 20 y pico de años se firmó bajar aranceles, subsidios y apoyos por parte de los países de Europa, en particular el núcleo más central agrícola de Francia, y no se ha cumplido todavía. ¿Y cuál es el obstáculo? Le van a decir, mire, la Amazonas, la parte ecológica, no se hace por la competitividad que pueden tener nuestros productos agrícolas con la Unión Europea ampliada, que antes eran 13, 14, ahora son 27. Y ahí yo no la veo. Seguimos en la mira con el secretario general de la ALADI, Sergio Abreu, y con Ricardo Galarza. No, bueno, fuera de cámara decía el señor Abreu que había un poco de pica entre Brasil y México dentro de la ley, porque de algún modo, cuando firmó el NAFTA, este famoso tratado de libre comercio que firmó con sus vecinos de Norteamérica, Brasil se resintió un poco. Cuente un poco ese episodio y cómo llegamos hasta ahora arrastrando eso. Claro, y es muy interesante porque esto explica de alguna manera, más allá de las dificultades y el fracaso, el UNASUR. Porque el planteo de Brasil es hacer UNASUR, ¿qué quiere decir? Sudamérica. Porque era extender su liderazgo y sus temas comerciales con otros temas adicionales, no solo comerciales, para de alguna forma administrar un liderazgo en el continente del sur. Porque el tema de México, que es un tema muy importante en su comercio y en su ubicación geográfica hoy, norte-norte, explica una cantidad de cosas. Por ejemplo, el 100% de aranceles que le acaba de poner Estados Unidos a sus exportaciones y a las importaciones de los circuitos de los, ¿cómo se llaman? Los semiconductores. Los semiconductores. ¿Por qué? Porque China estaba pensando que con esa zona de libre comercio que tiene México con Estados Unidos va a exportar todos los autos eléctricos. Y los autos eléctricos iban a ingresar en el mercado americano. Eso no le pasa a Brasil, aunque el principal socio es China. ¿Es necesario un tratado de libre comercio con China o como estamos, vamos bien? Mira, ahora en este momento es muy difícil, porque China y Brasil tienen 2 o 3 tratados, pero que son de estrategia integral, de estrategia común. En la última visita que hizo el presidente Lula, y esa estrategia no necesariamente pasa por el comercio. A ver, China en el 2000 tenía inversiones en América de 12.000 millones. Hoy tiene 315.000 millones de dólares de inversión. ¿En qué áreas? En la minería, en la infraestructura y en el tema de la cadena agropecuaria. ¿Por qué? Porque en la cadena, la soja y todo lo demás, la China pero lo hace con la paciencia milenaria del chino que va despacito. Tienen la estrategia del 2049, lo tienen definida, sobre todo en materia tecnológica y todo lo demás, y nosotros estamos, los grandes países, el caso de Brasil, tiene una cantidad de inversiones de China en materia de autos eléctricos, es decir, no necesitan, ahora podemos decir... Pero también ellos tienen un interés geopolítico, ¿no? Pero ahí está la geografía. La nueva geopolítica determina cómo se arriman, por eso el tema del Uruguay o del Paraguay, no nos podemos mudar, ni vamos a ser el elemento que mueva la aguja, pero el caso de Brasil y Argentina es muy importante por el mercado y por la riqueza. Un ejemplo es el litio.
El litio hoy, los tres principales países que tienen litio en el mundo, primero es Australia, son Chile, Bolivia y Argentina. Bolivia y Argentina. ¿Qué están haciendo los chinos? Aunque uno se da cuenta, va invirtiendo. Ha comprado salares en Bolivia, compra salares en la Argentina, compra... ¿Y cuál es el tema? El insumo que tienen para todo el sistema de la robótica, bueno, todo lo que significa. Y eso lo van llevando de a poco. ¿Cómo lo complementan? Con el transporte que van a hacer de carácter de transporte marítimo con los puertos. Y es una visión geopolítica muy pensada, muy lenta, pero absolutamente. Estamos hablando de 315.000 millones de inversión. Frente a los 20.000, tengo acá la cifra, a los 12.000 del año 2000. Quiere decir que hay una estrategia distinta. Por 30 se multiplica. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que ahí, si digo para el Uruguay y los países chicos, carecemos de pensamiento crítico y de pensamiento estratégico. Porque hay que analizar cómo viene, ver las cadenas de producción, los servicios, las ventajas que tiene el Uruguay, por ejemplo. Uruguay carece de una visión estratégica de largo plazo. Yo creo que sí, en general, pero en muchos de los países, porque están todos imbuidos en un tema de corto plazo, en general, la mayoría, ¿no? Y sobre todo los países grandes. ¿Y cuál sería una buena estrategia para Uruguay? Bueno, definir con negociaciones permanentes en materia de profesionalidad, participación activa. Nosotros tuvimos en el GATT tuvimos al Jaula Cartemuró, que fue uno de los... Digo esto, ¿por qué lo nombro? Porque es parte de una diplomacia profesional, elaborada, que es la única multinacional que tienen los países chicos. Y eso tiene que estar siempre trabajando la política de frontera, por ejemplo. El Uruguay sí ha logrado algo muy importante en estos años, que el Brasil le permite exportar de sus zonas francas a Brasil. Es verdad, sí. Que en la negociación que estuve yo del protocolo de Europreto, Brasil y Argentina dicen no, porque no querían que tuviéramos radicación de industrias y todo demás. Y es el motivo del tema de la UPM. Está bien, pero también hay una realidad geopolítica muy bipolar en este momento, más allá que hablemos de multipolaridad, que es China-Estados Unidos. Esa, en algún momento va a empezar a haber presiones. En estos momentos no sé si no las hay ya de parte de Estados Unidos, entiendo que sí. Es muy buena pregunta, porque es eso. ¿Qué es lo que sucedió con la Organización Mundial de Comercio? Que China entró en la Organización Mundial de Comercio en el 2001. Pero no entran porque quieren, entran porque les admiten las leyes de mercado que establece. Hay una cosa que no es lo mismo que capitalismo. El mercado hoy rige el mundo. El mercado. Quiere decir, uno podrá decir, soy de una ideología, pero sin el mercado, China si no cumple las normas de mercado, de formación de precios y todo lo demás, no entraba en la OMC. Muy bien. Los estados juegan su papel, pero el mercado también. El mercado es el centro hoy de las 2/3 del comercio mundial. 2/3 hoy se hace intrafirma. Las grandes cadenas, uno le dice a la empresa acá, ¿tú qué producís? Pasta de celulosa. Y no me podías hacer juguetes o madera acá. No, eso lo hago en otro lado. Y ahí viene todo su sistema. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que ver cómo ayudamos también al tema del transporte y la salida de los productos con menores costos. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Y ahora voy a hacer el otro tema. Estados Unidos llegó el señor Trump y dijo, no, esto de los chinos no, perdón, esto de la República Popular de China, parece que estoy perdiendo esto de, no, ¿qué va a hacer? ¿Y qué hizo? Administró, negoció comercio, aluminios, todo lo demás, y ya comenzó esa guerra fría que antes era ideológica, ahora es una guerra fría tecnológica, que le dice, muy bien, y ahí está el tema de Taiwán. Taiwán produce el 92% de los semiconductores avanzados. ¿Y qué es lo que están tratando de competir? A ver cómo Estados Unidos frena que el progreso tecnológico de China lo termine, como le está afectando mucho, en una guerra comercial que insinúa de alguna manera hasta perder. Porque el déficit comercial de Estados Unidos con China es de 300.000 millones de dólares. Sergio, y en esta bipolaridad de la que habla Ricardo, ¿tenemos que estar bien con Dios y con el diablo?
alineamientos no. Nosotros tenemos que alinearnos. Es decir, porque el alineamiento en grandes potencias tiene enormes costos. La estrategia de un país chico es defender su estructura productiva, su inclusión social, su educación, que eso no tiene nada que ver con el alineamiento. Acá la gran crisis que tenemos en otros países es esa pobreza cada día más profundizada porque no tenemos sistemas de educación, quiere decir removidos, en el sentido de decir, bueno, me voy a adecuar a lo que hoy me está pidiendo el pequeño mercado, además, ¿no? Entonces, ahí el alineamiento, además nadie nos interesa. Nosotros reconocimos a Palestina en 2011, la presidencia de Mujica, y tenemos unas relaciones en el sentido, bueno, ese mundo juega en otra liga, pero el día que uno se alinea, comienzan a poner imposiciones clarísimas. Esto lo digo por la historia, además, ¿no? Porque el propio Uruguay, las famosas bases, todo lo que ahora es lo mismo. Tenemos en la Argentina una planta en Neuquén, China, Importante. que no puede entrar nadie en la planta. Digo, y no digamos todo lo que tenemos en el Brasil, lo que tenemos, lo que han comprado de litio en Bolivia, y lo que están... Entonces, esa estrategia, sí, pero ¿sabes el crédito, la deuda que tienen los países nuevos con China? Los créditos de China son de miles de millones de dólares, con una tasa de interés. Es decir, que cambiamos de acreedor. Pero si nos alineamos en esa circunstancia, los países grandes, fíjate por qué China hoy mira de alguna manera todo está... El Fondo Monetario es un nene de pecho. Un nene de pecho. Porque va a ser... Entonces, ¿qué dicen? Vamos al BRICS. Sí, todo muy bien. Pero la plata, ¿quién presta la plata? La tasa de interés es parte también del viejo modelo. Y nosotros nos alineamos, fíjate todo este tema de Rusia, Ucrania e Israel. Muy bien. Digo por el alineamiento en general de los países chicos. Si yo digo derecho internacional, ¿cuál es el principio más sagrado que puede tener un país pequeño? Integridad territorial. No me invadan. Bueno, el que viola ese principio tenemos que decirle, no es porque usted es simpático o no, es porque usted no violó un principio fundamental. Sí. Y bueno, yo le decía a Gabriel, ¿y cuántos millones de personas? ¿Sabes cuánto es entre Sudán, Yemen y Etiopía? 200 millones en este momento. Se están muriendo de hambre 25 millones. Violan 8 millones. ¿Por qué no se preocupan de ese genocidio? En el sentido, ojo, no estoy hablando de otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay intereses tan fuertes jugando en el medio. Y el fracaso es del sistema multilateral, de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que están jugando al truco con el tema de Rusia por un lado, la Unión Europea, la OTAN, y el tema de Israel, Palestina. Señores, ¿y no se acordaron de Ruanda, que fue uno de los genocidios más importantes que hubo hace más de una década en Rusia? No. En África. Y no, ¿por qué? Y porque no afecta a tantos intereses. Ese es un tema que tenemos que ver los países. ¿Te alineás? Y el imperio, porque ya se llama imperium, es de imponer. ¿Cuáles son los imperios que están hoy? Que aparecen en el nuevo, los chinos y los Estados Unidos con debilidad, y la Unión Europea, que viene como variable de ajuste en el mundo internacional. Principal socio de Alemania es China. Y la presidenta Merkel, la ministra Merkel, los 14 años que estuvo de primera ministra, visitó China 12 veces. Y hay 50 empresas de las grandes que tienen plantas en China, de las más grandes de Alemania, y tienen plantas, sus plantas más grandes están en China. Claro. Ahora, Merkel era un genio surfeando esa ola contra Rusia, porque con Rusia también tenía unos intereses enormes, ¿no? Como hemos visto. El gasoducto. Exactamente, ¿no? Y ahora Scholz no lo veo tan, lo veo bastante más complicado. Yo no sé, lo único que yo no, por razones hasta de cultura, de historia, hasta de familia, las armas a mí me ponen muy mal.
A mí me decían, la guerra y de las armas no gana el que tiene la mejor razón, y que tiene más fuerza. Y ese ahora, en la Unión Europea se le permite, se le aprobó 2% del Producto Bruto de cada país para construir armamento. Negocio de la venta de armas. Bueno, no te digo lo que es los drones, los cohetes basílicos, todo eso, ¿cómo se llaman? Los misiles balísticos, que son algo con cabezas nucleares. Lo que pasó con Israel, ese bombardeo, fue un juego de niños entre ellos. Estaba todo organizado. Porque Irán no puede tirar todo lo que tiró sobre Israel y no matar a una persona. Sergio, ¿Por qué digo esto? Porque los grandes se arreglan entre ellos. Te alineás, no quiere decir que con esto estemos todos los días, pero hay un tema de dignidad nacional y de interés nacional con visión estratégica, si no la quedás. el narcotráfico es un actor Terrible. que tiene un peso casi que de un país o de una nación terrorista, digamos. Sí, porque son los tres elementos del sistema multilateral globales. La salud, que fue la pandemia, el terrorismo y el crimen organizado. Y el crimen organizado es un drama en el mundo, ¿no? Pero acá en la región está vinculado a la desestabilización institucional, la corrupción, la marginación, todo lo que se supone desde el punto de vista social. Y bueno, un chiquilín tiene 10, 12 años, quiere ser un héroe, le dice, mira, en 5 años tenés plata. Eso sí, tenés que matar 2 o 3. Y uno dice, antes nos parecía una cosa absolutamente imposible. Hoy, miren lo que son las elecciones, matan los alcaldes. Y es uno de los riesgos para las democracias occidentales. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y además el crimen organizado desde las cárceles. Tenemos el Comando Vermelho en Brasil, todo se maneja. Entonces uno tiene que, en un país, no puedo nombrar otro día, que estaba extraditado un narcotraficante, estoy hablando de 20 días atrás, ¿no? Y le dice, bueno, lo vamos a extraditar. Usted está acá, pero los delitos suyos. Llamó y pidió que tuviera la visita de la visita conyugal y la mató a la mujer. Dijo, bueno, ahora tengo delito acá. Digo, cuento esto porque eso es todos los días. Sergio, se nos fue el tiempo. Sí, no, yo sé, qué lástima, porque a mí esta es la terapia que uno aprovecha para... Les agradezco enormemente porque... siempre es un gusto hablar contigo. Un gusto, y muchas gracias porque vamos ojalá que uno sea optimista, pero no dejo de estar preocupado. Muchísimas gracias. Un gusto, Abraham. Gracias. Te quedás, Ricardo, para hablar de Irán. Vamos a una tanda y ya volvemos.